Buenos días. El título de nuestro trabajo es Criterios para la determinación del patrón biomecánico normal de la marcha en niños cubanos. Pertenecemos a la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, y los autores de nuestro trabajo son el máster en ciencia José Eduardo Taboada Díaz, la doctora en ciencia Tania Rodríguez Moliner y el doctor en ciencia Carlos Díaz Novo y la máster en ciencia Maylin Hernández Ricardo. El estudio de la marcha es una herramienta importante en el diagnóstico y evaluación de los desórdenes neuromusculoesqueléticos, ya que permiten aportar una serie de datos cuantitativos que contribuyen a este diagnóstico y evaluación. Pero se necesita para esto tener esos datos cuantitativos y cómo obtenerlos en las personas sanas que nos permitan después, una vez obtenidos, poder llegar a conclusiones, hacer comparaciones con los patológicos, las enfermedades que pueden presentar de la marcha o que afecten la marcha en los pacientes. Por lo tanto, se hace imprescindible determinar numéricamente la magnitud de estos elementos y sobre todo si difiere, porque normalmente se asume que las dos piernas son o tienen el mismo los mismos rangos de movimiento, etcétera, y entonces esto en realidad no es así. Puede tender a que se asuma un criterio con una pierna que puede diferir en la otra. Por eso es que se nos da como situación la determinación del patrón de la marcha y por otro lado, contrapuesto a esto, la influencia de las asimetrías. Esto nos deja como problema cómo contribuir a la determinación del patrón biomecánica de la marcha óptimo, o sea, tener lo más pegado a la realidad posible nuestro patrón. El objetivo es describir los parámetros de flexoextensión de rodilla y tobillo con la intención de proporcionar un criterio de ayuda en la obtención del patrón de marcha que contenga el estudio de las asimetrías, o sea, que cuando vayamos a obtener ese patrón se pueda tener en cuenta, haber analizado cómo influyen las asimetrías en este patrón. Los antecedentes, bueno, están los resultados de los investigativos expresados en el artículo Rasgos esenciales para la obtención del patrón biomecánico de la marcha en niños, una revisión sistemática que toca de alguna forma estos elementos de la asimetría, cómo influyen las asimetrías en el patrón de la marcha. Para esto utilizamos una muestra de 5 sujetos, 4 masculinos y 1 femenino, de diferentes edades, de diferentes tallas, de diferentes pesos, para poder obtener nuestros datos. Se realizaron 10 capturas válidas de cada uno de estos sujetos en 3 sesiones realizadas, o sea, 3 sesiones por 10 capturas, fueron 30 ciclos de marcha que se tuvieron en cuenta de cada uno de los sujetos. Se utilizó el protocolo Helen High con 18 marcadores que tienen en cuenta los marcadores que van en la rodilla y en el tobillo, que nos permiten obtener el eje de rotación de las dos articulaciones. Y se realizó una comparación utilizando los parámetros cinemáticos de flexoextensión de rodilla y tobillo, pues por ser estos los que más se afectan en patologías como la reumatología, la parálisis cerebral y accidentes cerebrovasculares. Aquí tenemos entonces la curva que describe la flexoextensión de rodilla y la flexoextensión del tobillo, flexoextensión, o en la biografía también aparece como dorsiflexión o plantiflexión, que es lo normal. Y como ustedes están viendo, se pueden ver que hay asimetría. Una curva representa el pie derecho, otra curva representa el pie izquierdo, y se dan cuenta que una no está encima de la otra, que hay variaciones en estos elementos. Ahora, para nosotros poder analizar cada uno de los parámetros que se habían desarrollado, ¿qué se hizo? Se analizaron o se seleccionaron puntos específicos de la fase y la subfase de la marcha, donde tienen lugar algunos cambios puntuales. Estos puntos son en el apoyo, el contacto inicial del talón, el apoyo total y el despegue de los dedos, y en la fase de balanceo, fase media de balanceo y contacto final del talón. Aquí
pueden ver una representación de los puntos en la curva de flexoextensión de la rodilla, como se ven esos 5 puntos que anteriormente planteamos. Y aquí fue donde nosotros hicimos hincapié para ver, bueno, comparar cómo eran los valores cuantitativos en cada uno de estos momentos de la marcha. Aquí se observan los resultados que arrojó la flexoextensión de rodilla, pierna izquierda y pierna derecha en cada uno de los elementos que habíamos sugerido anteriormente: contacto del talón, apoyo total, despegue de los dedos, fase media de balanceo, contacto del talón como último. Si se dan cuenta, partimos del inicio del ciclo y terminamos con el final del ciclo, inicio del próximo ciclo. Y lo mismo hicimos con los resultados obtenidos de la flexoextensión de tobillo. ¿Qué pasó? ¿Qué resultados obtuvimos? Que en el apoyo del talón al inicio del ciclo son extremadamente pequeñas las asimetrías, o sea, la diferencia entre una pierna y otra, lo que posibilita una correcta entrada del miembro en el contacto con el suelo. O sea, en el proceso de toque del talón con el suelo, entre la pierna izquierda y la derecha no hubo mucho diferencia, lo que posibilita o lo que da traste con que se demande poco gasto de energía en esto. ¿Qué pasó en el apoyo total del pie? Que es uno de los elementos fundamentales, porque ya tenemos el balanceo en la pierna contraria. Sí se determinaron o se vieron asimetría, o sea, diferencias entre 3 y 4 grados en la flexoextensión de rodilla, lo que pasa que hay que ajustar de una pierna, la pierna derecha a la pierna izquierda, hay que ajustar estos elementos, y esto puede traer al traste que haya un reajuste en la postura, y entonces en ese reajuste de la postura de la pierna derecha a la pierna izquierda demandaría entonces tendría más demanda de los elementos que tienen que ver con el gasto de energía, y entonces esto tendría como consecuencia que estuviera modificado el patrón de marcha normal. En el despegue de los dedos, donde se necesita una fuerza de empuje, las asimetrías se encontraron en un rango de 3 a 5 grados. O sea, cuando estamos hablando de 5 grados, estamos hablando ya de una diferencia significativa. Aquí hay que tener en cuenta que estamos despegando los dedos, se necesita una fuerza de empuje por los miembros, que entonces eso vuelve otra vez a demandar gasto de energía diferente entre una pierna y otra. Entonces esto vuelve a incidir en el reajuste del patrón de marcha entre una pierna y la otra. Y en la fase media de balanceo, donde la flexión de la rodilla y del tobillo es la mayor, para que no exista este arrastre del pie, que encontramos que las asimetrías, las diferencias entre una pierna y otra quedaron por debajo de los 2 grados, lo que incide en que las modificaciones no sean tan notables en este punto. En el contacto del talón existen pequeñas asimetrías entre los miembros, menores de 2 grados, lo que conlleva a una correcta entrada del pie. O sea, que aquí lo que podemos ver es que, como vimos al principio de la discusión, en el contacto del talón no hay asimetría entre las dos piernas, y aquí tenemos otra vez el contacto del talón el nuevo ciclo, y las diferencias que hay entre la misma pierna del primer contacto y este contacto fueron muy pequeñas, y se da el traste también que entre las dos piernas en este nuevo contacto del talón tampoco fueron muy grandes las asimetrías, lo que nos hace pensar que en este punto del ciclo de la marcha no hay tantos grados o tantos grados de diferencia, lo que nos da el traste con que no influye mucho las asimetrías en este punto. Y bueno, como último, estudios realizados por Pulido y Gómez en el 2013 manifiestan similitudes en las asimetrías encontradas. O sea, lo que nosotros determinamos en nuestra investigación tiene mucha similitud con lo que determinaron estos autores. ¿Y qué pasa con esto? Que confirma la hipótesis de que las asimetrías es localizada, o sea, se localiza en cada una de
las articulaciones, los miembros específicos, y bueno, esto se puede tratar focalizadamente. Como conclusiones, no existieron diferencias marcadas en la simetría de flexo-extensión de rodilla y tobillo entre la misma pierna y el contacto del talón, ni entre la pierna derecha y la pierna izquierda, que es lo que habíamos visto anteriormente, que no hay grandes diferencias en este punto. Las mayores dispersiones se encontraron en la simetría en la rodilla en el momento del apoyo total del pie, y demanda, por lo tanto, un esfuerzo distinto entre ambas piernas, que repercute en la altura que alcanza el centro de gravedad en su movimiento vertical. Y ya sabemos que mientras más más rango de movimiento tenga ese centro de gravedad, más demanda de empleo de energía, y por lo tanto entonces una modificación en el patrón de la marcha. Los resultados obtenidos presentan similitudes con los estudios realizados en poblaciones españolas y ponderan la asimetría localizada. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí nuestra pequeña intervención.